la clase de facturación de hoy voy a estarles discutiendo y mencionando de manera detallada todos esos términos o conceptos que son importantes conocer a la hora de trabajar en la facturación médica. Estos conceptos van a estar bien relacionados y van a ser parte de ese vocabulario técnico que vamos a encontrar en ese daily basis, por decirlo así, cuando ustedes estén trabajando dentro de una oficina de servicios médicos. Tenemos que comenzar definiendo, ¿verdad? Presentando el concepto del asegurador. El asegurador es esa persona o esa entidad que asume un riesgo mediante un contrato, considerando que se va, ¿verdad?, a ofrecer unos beneficios dentro de lo que es una cubierta a cambio del pago de una prima. Esta entidad asume el riesgo dentro de los servicios, ¿verdad? Al ofrecer servicios de salud a personas. En este caso, el asegurador viene siendo la figura de la compañía de plan médico, ya sea privado, aunque tenga cubierta gubernamental. Esa compañía que asume, ¿verdad?, o que otorga esa cubierta es el asegurador. Cuando hablamos del término cubierta, hablamos de todos esos beneficios que se incluyen dentro de un plan de cuidado de la salud a los asegurados y a sus beneficiarios. Más adelante vamos a ver quién es el asegurado. Esta cubierta es esa lista de beneficios, de cosas que recibe esta persona y sus dependientes, ¿verdad? A cambio, si en el caso de un plan privado, a cambio de que esa persona costee ese servicio de manera mensual, o si fuera a través del gobierno, pues el gobierno asume el costo de ese seguro médico y de todos esos beneficios que se incluyen como parte de ese beneficio que esa persona obtiene, no importa quién haga el pago final, pues son parte de la cubierta. La manera de conocer todos estos beneficios que se obtienen a través de una cubierta para el personal administrativo de una oficina, podemos saberlo a través de la tarjeta del seguro médico. La tarjeta del seguro médico es esa identificación física que cada paciente debe presentar a la hora de recibir un servicio o al momento en que se le vaya a realizar un procedimiento. Esta tarjeta va a tener, adicional a este número, ¿verdad?, que se le asigna a la persona para identificar la cubierta, va a tener otros datos de importancia a la hora de realizar ese proceso de facturación. El asegurado es la persona que mediante ya sea un contrato privado o a través de ¿verdad?, una entidad gubernamental, recibe, ¿verdad?, un beneficio dentro de una cubierta para servicios de salud. A cambio de esos beneficios de esa cubierta, ese asegurado, si fuera un caso de un plan privado, debe pagar una prima, ¿verdad?, una cantidad mensual, un costo por esos servicios, por esa cubierta médica. Y es la persona que recibe todos esos servicios y procedimientos que el plan médico va a costear. Como les dije, esta prima puede ser costeada por esta misma persona, el asegurado, quien es el suscriptor del plan, o puede existir una aportación, ya sea gubernamental, para aquellas personas de escasos recursos que necesitan lo que ya discutimos anteriormente de Medicaid, que es el plan, ¿verdad?, del gobierno federal, o pueden ser también esta prima una parte costeada por compañía, los patronos, personas que trabajan con la práctica privada, con la empresa privada aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. La empresa, como parte de esos beneficios por ser empleado de esa compañía, aportan una cantidad a lo que es el plan médico. Y entonces de esa manera el asegurado no significa que no va a pagar nada de esa prima, pero puede pagar una cantidad menor teniendo una cubierta muchísimo más amplia, no solamente para él, sino para sus familiares. Cuando nos referimos al asegurado principal, tenemos que hacer la distinción de que el asegurado principal sigue siendo un beneficiario de esa cubierta, sigue siendo un beneficiario de ese plan, pero es la persona bajo de quien está, ¿verdad?, concretada esa cubierta. Por ejemplo, en una composición familiar de 4 personas, si ese plan médico se adquiere a través de una aportación patronal del papá o del esposo, del jefe de familia, el asegurado principal, ¿verdad?, la persona
bajo el nombre de quien está esa cubierta, ¿verdad?, contractuada, es esa figura masculina, el jefe o padre de familia, porque él es el empleado. Si por el contrario el plan fuera bajo una cubierta con beneficios del plan gubernamental, el encargado de esa composición de la cantidad de esos miembros puede ser mamá, puede ser papá, puede ser un abuelo que tenga custodia de niños, dependiendo de quién sea, ¿verdad?, el que solicite esos servicios y sea el encabezamiento de ese núcleo familiar, bajo esa persona va a estar entonces esa cubierta. Así que siempre, para efectos de facturación, y eso lo van a aprender un poquito más adelante, siempre es bien importante poder identificar que la persona que va a recibir el servicio en ese día, esa fecha, es asegurado, pero hay que identificar si esa persona es el asegurado principal y en el caso de que no lo sea, quién es ese asegurado principal, bajo qué nombre esta cubierta está contractuada. Cuando hablamos de los dependientes son esos otros miembros dentro de la composición familiar, dentro de ese núcleo, que también forman parte de esa familia y por lo tanto van a tener también beneficios de esa cubierta que este asegurado principal tiene bajo su nombre. Por ejemplo, volviendo al mismo, ¿verdad?, ejemplo de este padre de familia que es empleado de una compañía privada, tiene 3 otros miembros dentro de su familia, incluyendo su esposa y sus 2 hijos. En ese caso, esa persona, el hombre, es el asegurado principal y el resto de esos miembros de la familia, su esposa y sus 2 niños, son los dependientes. Estos dependientes, a su vez, son también asegurados dentro de la cubierta de este plan de salud. Ellos también pueden recibir servicios costeados por ese asegurador o compañía, ¿verdad?, aseguradora. Ahora bien, cuando para efectos de los servicios médicos hablamos de facilidades de salud, nos referimos a esas instituciones, ¿verdad?, esos lugares físicos autorizadas bajo, en este caso, el gobierno de Puerto Rico ¿verdad?, bajo el Departamento de Salud de Puerto Rico, a prestar servicios para el cuidado de la salud para la población de esta isla. Una facilidad de salud puede ser tanto una oficina médica como una clínica hospitalaria, como un centro de diagnóstico o tratamiento, como cualquier laboratorio, ¿verdad?, donde se realicen pruebas diagnósticas, radiológicas, todo lugar, ¿verdad?, toda facilidad, todo establecimiento que esté autorizado y que se dedique a ofrecer servicios de salud en Puerto Rico se considera una facilidad de salud. Así que es bien importante eventualmente poder identificar las diversas facilidades de la salud para cuando estemos llevando a cabo esa facturación manual podamos identificar en cuál es el lugar de servicio, dónde está ocurriendo este servicio o dónde está ocurriendo el que se le realiza un procedimiento a un paciente. Así que esto va a ser algo bien importante cuando estemos trabajando con la forma 1500. La Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente es un documento que debe estar visible en todas las oficinas médicas actualmente en Puerto Rico. Ya sé que una de ustedes va a estar trabajando con esta información a través de su trabajo especial para esta clase. No quiero abundarle en muchos detalles, pero esto es, ¿verdad?, un reglamento bajo una ley aquí en Puerto Rico donde se establecen aquellas cosas a las cuales un paciente, ¿verdad?, una persona que recibe servicios médicos en Puerto Rico, ¿verdad?, puede esperar cosas a las que tiene derecho y también todas esas cosas que esos pacientes deben hacer para asegurar que el ofrecimiento de ese servicio se haga de la manera correcta, de la manera legal y que, ¿verdad?, sea acorde a los reglamentos establecidos por la ley aplicable. Así que no solamente es que el paciente tiene derecho, no que tú me tienes que ofrecer este servicio, tú tienes que hacer esto a aquellas facilidades de salud, sino que el paciente también tiene unas responsabilidades, unas cosas por las que se debe velar, ¿verdad?, el cumplimiento, cosas con las que ese paciente debe cumplir. Y todo eso está estipulado en esta ley que se llama la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente. Cuando hablamos de una prima para efectos de planes médicos, hablamos de una remuneración, una cantidad monetaria en dinero que se le va a pagar a un asegurador, ¿verdad?, o compañía
aseguradora, un plan médico, en otras palabras, porque ese plan médico, esa compañía asuma el riesgo y me otorgue una cubierta. ¿Verdad? El establecimiento de una prima se establece de manera contractual, o sea, por escrito a través de un contrato entre quienes, pues dependiendo entre esa compañía aseguradora y el patrono en el caso de aquellos, ¿verdad? Aquellas aportaciones patronales, o entre la compañía aseguradora y el gobierno de Puerto Rico para aquellos casos que se ofrecen, ¿verdad? Servicios de salud a través de Medicaid para personas de escasos recursos, o simplemente, entre la compañía aseguradora y esta persona que va a ser parte de esa cubierta, ese asegurado principal. Si yo tal vez no tengo aportación patronal, pero tampoco tengo, ¿verdad? Soy elegible para recibir beneficios del plan del gobierno, pues yo decido por cuenta propia, ¿verdad? De manera independiente, adquirir y pagar la cubierta, ¿verdad? Una prima por una cubierta para servicios médicos. De esa manera se hace un contrato, yo debo firmar un documento oficial donde la compañía me dice, pues mira, tú estás certificando que como paciente tú te estás comprometiendo a pagarme esta cantidad de dinero mensual, qué sé yo, $100 mensuales por dar un ejemplo, y a cambio de esa prima, de esos $100 que tú me estás pagando, yo voy a cubrir los servicios médicos que tú recibas, siempre y cuando estén dentro de esta lista de beneficios que incluye tu cubierta. Así que es bien importante que esto esté establecido por escrito y que esa prima, ¿verdad? Esa cubierta por la cual se está pagando una prima esté estipulada en una tarjeta de identificación, que es lo mismo que una tarjeta del seguro médico. Hay un vocabulario que aplica mayormente a aquellos servicios de salud que se relacionan con lo que es Medicare. Y a modo de recordatorio, Medicare sabemos que es esa cubierta que se trabaja a través del gobierno federal de los Estados Unidos para beneficiarios o personas que tienen 65 años o más o que por alguna razón están incapacitados, tienen alguna condición crónica que les impide poder trabajar, aunque sean más jóvenes de esos 65 años. Así que cuando hablamos para efectos de Medicare de un profesional de la salud, esto aplica a Medicare y lo que no. Un profesional de la salud es lo mismo que podemos llamar un proveedor de salud o cualquier persona, no necesariamente persona, una entidad, ¿verdad? Una organización que esté dentro del gobierno, en este caso si fuera Medicare estadounidense o el gobierno de Puerto Rico, autorizado para ejercer y ofrecer servicios de salud aquí en la isla. Existe un proceso de apelación que se lleva a cabo cuando hay quejas dentro de lo que son ofrecimientos de servicios de salud o por alguna razón, ¿verdad? Existe una queja a una entidad o a un profesional de la salud. Existe un proceso apelativo, se llama una apelación, donde se lleva a cabo una queja cuando las decisiones que se toman relacionadas a una queja principal no están, ¿verdad? No estamos de acuerdo. Este proceso se debe hacer de manera formal, siguiendo los protocolos establecidos, en este caso por Medicare o por las compañías aseguradoras. Y cada compañía, cada aseguradora tiene un protocolo particular para llevar a cabo estas apelaciones. Importante, no solamente ustedes como personal de facturación, es importante que sepan que como pacientes también ustedes tienen, ¿verdad? Un comité de quejas al cual usted puede acudir en caso de que usted sienta que sus servicios de salud se están manejando incorrectamente o por la sencilla razón de que usted siente que se están violando derechos que usted como paciente tiene. Existen agencias de inspección del Estado, o sea, de Puerto Rico, que se encargan de inspeccionar y asegurar que todas esas reglamentaciones, todos esos estándares que Medicare establece para ofrecerle servicios de salud a personas con, ¿verdad? Con la edad aplicable o con las condiciones aplicables se estén cumpliendo. Así que esta agencia lleva a cabo auditorías periódicas a centros y oficinas médicas para asegurar que ese proceso, ¿verdad? Que ese ofrecimiento de los servicios de salud se está dando eficiente y efectivamente. Ya a este punto vimos cómo para poder tener un beneficio dentro de una cubierta de servicios o de un seguro médico, debemos acogernos a una prima, ¿verdad? Costear una cantidad
mensual o anual para poder recibir una cubierta que nos va a dar una cantidad de beneficios para lo que son los servicios médicos. Existen servicios o procedimientos que no estén cubiertos dentro de esa cubierta médica y en algunos casos los pacientes o los beneficiarios de ese plan van a tener que pagar una cantidad por algunos servicios específicos. Por ejemplo, que haya un estudio especializado que no esté cubierto dentro de esa cubierta, o sea, una tomografía computadorizada, un CT scan, por ejemplo, el plan médico, ¿verdad? Dentro de los beneficios no me cubre lo que son procedimientos o pruebas diagnósticas de CT scan. Así que en ese caso, yo como paciente tendría un copago, ¿verdad? Y hablamos de un copago de que estamos, ¿verdad? Costeándolo los dos. Hay un copago por un servicio particular que no está dentro de esos beneficios de mi cubierta y que yo tengo que asumir el costo si quiero recibir ese servicio. A estos, ¿verdad? Estos tipos de copagos y costos que debemos asumir no solamente la compañía aseguradora, sino hay veces que nos corresponde a nosotros como pacientes. Eso se llama un costo compartido. Es una cifra que una persona, ¿verdad? Un beneficiario de un plan debe costear, debe pagar por recibir una atención médica o por, ¿verdad? Que se le despachen medicamentos recetados, porque esos medicamentos o esas atenciones médicas no forman parte de esos beneficios. Y un ejemplo de un costo compartido son los deducibles. Para efectos de Medicare, yo les mencioné la semana pasada que Medicare, ¿verdad? La forma convencional, teniendo el plan Medicare parte A, parte B, exige que el beneficiario, antes de poder comenzar a recibir esos beneficios que el plan de Medicare le cubra el recibir esos servicios médicos, perdón, tiene que cumplir de manera anual con un deducible. Esa cantidad es una cantidad que va cambiando a través de los años a medida que se van haciendo revisiones y que todos los años, ¿verdad? Al inicio de cada año, esa cantidad correspondiente a ese deducible se borra y vuelve en cero. O sea, todos los años ese paciente tiene que cubrir el 100% del total de ese deducible antes de que su plan médico, en este caso Medicare, pueda comenzar a pagarle por esos servicios que recibe. En este caso, este deducible no importa que los servicios que el paciente reciba están dentro de los beneficios que cubre el plan. Al inicio de cada año siempre se tiene que cumplir con ese deducible, así que es como si el paciente costeara todos los servicios médicos, incluidas pruebas diagnósticas, pruebas de laboratorio, visitas médicas, visitas a especialistas, recetas, todo eso tiene que ser costeado y una vez ese paciente le pueda demostrar a la compañía, a Medicare, mira, ya yo cumplí con mi deducible, entonces es que puede empezar a recibir beneficios. Para conocer cuál es el deducible anual del año, ¿verdad? Dentro de cada año, pueden ustedes accesar a esta página de internet medicareespañol.fcso.com. El First Coast es la entidad, ¿verdad?, que nos ofrece a través de su página de internet toda esa información. Más adelante durante el curso yo les voy a enseñar un poquito cómo utilizarla para efectos, ¿verdad?, de que la tengan como referencia cuando estén trabajando y tengan pacientes de Medicare o simplemente quieran saber, ¿verdad?, un costo sugerido de algún tipo de servicio de procedimiento que se realice en la oficina que usted esté trabajando. Así que este deducible es bien importante que cuando ustedes trabajen en una oficina estén actualizadas y conozcan cuál es ese deducible anual, cuál es la cantidad y de que al paciente, ¿verdad?, se le debe ofrecer un recibo formal por escrito que pueda utilizar como evidencia para presentarle al plan para decir, mira, ya yo llevo $50 cubiertos de mi deducible anual. Así que nosotros como oficinas, como asistentes administrativos, como entidad que ofrece servicios, debemos tener la capacidad, ¿verdad?, de poderle ofrecer recibos a estos pacientes para que ellos las tengan como muestras. En este slide les presento cómo se ve esa página del First Coast, donde usted puede ver, ¿verdad?, dentro de toda esta gran variedad de información que la página nos ofrece, esta pantalla solamente les presenta lo relacionado a la actualización del deducible para el año 2020 según Medicare. Y si se fijan, les dice actualización al deducible, primas de Medicare para el 2020.
Cuando estamos hablando de la parte A, o sea, la parte que incluye hospitalizaciones, un paciente para poder recibir beneficios de hospitalización tiene que cubrir un deducible anual de $1,408. ¿Qué significa? Que hasta que ese paciente no tenga, ¿verdad?, la evidencia de que pagó esos $1,408, no va a comenzar a recibir esos beneficios que Medicare le ofrece a sus beneficiarios. Si habláramos de la parte B, que es la parte que cubre lo que son visitas médicas, visitas a los especialistas, evaluaciones, ese deducible anual está actualmente en $198. Significa que se tiene que asegurar que se cumplan esos $198 antes de poder comenzar a recibir los servicios o los beneficios que ofrece Medicare. Cuando nos referimos a otros seguros de salud que no son Medicare, seguros de salud tal vez como planes privados, ya lo que se consideran advantages, que es cubiertas de Medicare, pero con planes comerciales, otros tipos de compañías aseguradoras que no sean Medicare per se, pues este vocabulario que les voy a discutir es aplicable a ellos principalmente. Cuando hablamos de un copago, para efectos, ¿verdad?, de lo que es un plan privado o un plan Advantage, lo podemos relacionar como el deducible. Y esto lo hemos escuchado mucho, tal vez cuando hemos recibido servicios médicos. Lo que nos dicen, tienes 10 de deducible por ver a un especialista, pues eso es lo mismo que un copago. Lo que pasa es que utilizan el término deducible, pero para efectos de su clase yo no quiero que ustedes me confundan el concepto de este deducible con el concepto del deducible de Medicare, porque funciona de manera diferente. Así que para efectos de lo que es Medicare nos vamos a quedar con el término deducible, pero para lo que tenga que ver con planes Advantages o cubiertas más privadas, vamos a hablar, o no importa privada, cubiertas de Medicaid tal vez, vamos a hablar de copago. Copago es esa parte del costo del servicio de salud que el plan médico o su cubierta no cubre y que esta parte es responsabilidad del paciente costearla al momento de recibir un servicio. O sea que el costo total de una visita tal vez son $25 y su plan médico le cubre 15. Pues el paciente va a tener un copago de $10 que no están cubiertos bajo sus beneficios y al momento de ese encuentro, ese día de la visita, el paciente debe presentar, ¿verdad?, cumplir con esa cantidad del servicio para poderlo recibir. Por lo general estos copagos son unas tarifas fijas que se pagan, volvemos, al momento de esa visita con el médico o al momento de que se nos despache un medicamento en la farmacia. ¿Qué significa esto? Que si usted no paga esa cantidad de la cual usted como paciente es responsable, usted no va a recibir un servicio o va a tener una deuda o no se le va a despachar ese medicamento. ¿Y cómo sabemos nosotros, el personal administrativo, dónde se encuentra esa información que me dice cuánto es el copago para cada plan médico, para cada tipo de cubierta? Toda esa información está incluida en la tarjeta del seguro médico. Esa tarjeta es bien importante que el paciente la presente cada vez que va a recibir, ¿verdad?, un servicio, cada vez que ese paciente actualiza su plan, cambia de compañía, cambia de cubierta, de su responsabilidad presentarla actualizada para tenerla, ¿verdad?, como copia dentro de su expediente. Y también es responsabilidad del facturador o del asistente administrativo que recopila la data de ese paciente, confirmar que ese paciente está al momento elegible, o sea que ese paciente sí tiene esa cubierta médica y que el paciente, esa es la tarjeta que se encuentra vigente. Así que ese es otro dato que más adelante vamos a discutir, que también incluye su tarjeta. Cuando hablamos del concepto de autorización o en algunos casos preautorización para efectos de planes Advantages, Medicaid y planes privados, nos referimos a un proceso que se tiene que hacer con pruebas diagnósticas especializadas o con algún tipo de servicio especializado para, ¿verdad?, adquirir una aprobación por parte de la compañía aseguradora o del asegurador de manera anticipada para que un paciente pueda recibir un servicio o se le pueda llevar a cabo un procedimiento. Estas preautorizaciones también aplican para el uso de medicamentos. Por ejemplo,
para que un paciente tenga una cubierta de medicamentos para un medicamento en particular o para un procedimiento que se le vaya a realizar, se debe someter una evidencia, una documentación que, ¿verdad? Ese proceso va a variar de compañía aseguradora en compañía aseguradora. Se debe someter esa evidencia y poder probar, ¿verdad?, la necesidad que ese paciente tiene para que se le realice ese procedimiento o para recibir ese servicio o para el uso de ese medicamento en particular. Así que hay que seguir unos protocolos, ¿verdad?, particulares por cada compañía y poder llevar a cabo este proceso con tiempo suficiente, porque cada proceso va a variar, ¿verdad?, el tiempo de aprobación que se pueda tomar. Así que esto, por lo general, las oficinas de médicos primarios lo trabajamos bien a menudo, porque para los pacientes que están a cargo de ese médico, pues van a haber siempre procesos que no estén cubiertos dentro de, ¿verdad?, de la cubierta básica y necesiten ser aprobados o preaprobados antes de que ese paciente pueda recibir el servicio. Un ejemplo de eso son cirugías. Hay casos de cirugías que el paciente, no importa el tipo de plan que tenga, debe someter, ¿verdad?, una aprobación de antemano con el plan médico para notificar, mira, plan médico, este paciente se le va a realizar esta cirugía, yo necesito que tú me asegures que todo este proceso va a estar cubierto por ti y qué es lo que el paciente, ¿verdad?, tendría que pagar, qué es lo que el paciente tiene que hacerse responsable. Así que todo eso se hace con tiempo de anticipación. Para efectos de planes médicos, esto cambió, ¿verdad? Pues ya que por ley una persona o un plan médico no le puede, ¿verdad?, denegar la cubierta de un plan para recibir atención médica por una condición preexistente, pero estas condiciones son enfermedades o problemas de salud que el paciente padece antes de recibir servicios bajo una compañía aseguradora. Por ejemplo, antes de que sea efectiva la cubierta de un plan médico para un paciente, esas condiciones que el paciente padecía antes de ese primer día de efectividad son todas esas condiciones preexistentes. Y hace años atrás, las compañías aseguradoras tenían como práctica eh, cuando tú solicitabas cubierta bajo su compañía, te preguntaban, ¿verdad? Tú tenías que mostrar evidencia de cuáles eran esas condiciones que tú padecías al momento. Y una vez ellos tenían el conocimiento de esas condiciones que tú padecías, podían aprobarte o denegarte una cubierta. Eso se demostró que pues en parte es discriminatorio para los pacientes, así que ya este criterio no se está tomando en consideración, pero es bien importante que ustedes conozcan lo que significa el concepto, pues por en el caso de que en algún tipo de formulario se le pida, ¿verdad?, que usted indague o comente sobre la condición preexistente de un paciente, pueda identificarla, perdón. Para efectos de planes privados mayormente existen periodos de espera que son tiempos o periodos de tiempo donde el paciente debe esperar antes de poderse inscribir bajo un plan de salud grupal. Por ejemplo, todos los años las compañías privadas llevan a cabo ese proceso de recertificar y renovar esos contratos con las compañías aseguradoras. Por ejemplo, tienen el contrato con una compañía X para darle ese beneficio, ¿verdad?, a todos sus empleados y aportan una cantidad como parte de esos beneficios de empleados. Esa aportación patronal se lleva a cabo. Pues se les dice a los empleados, tienen desde agosto hasta septiembre para hacer cualquier cambio a la cubierta suya ¿verdad?, del seguro médico, añadir dependientes, eliminar la cubierta, añadir beneficios. Así que en el caso de que ese proceso se haga más tarde, pues entonces el empleado puede estar, ¿verdad?, un periodo de tiempo en el cual no pueda inscribirse, no pueda realizar esos cambios. Por ejemplo, se abre una ventana de semana o algunos meses dentro del año para que todos esos cambios se puedan completar. Un referido es una orden que se lleva a cabo por escrito, donde el médico de atención primaria o el médico primario realiza para un paciente que necesite ser evaluado por lo general por un especialista.
No necesariamente tiene que ser para recibir atención médica por parte de los especialistas, sino también que requiera que se le lleve a cabo una prueba diagnóstica o algo particular dentro de sus servicios de salud. Y ese documento, ¿verdad?, evidencia la justificación médica, o sea, incluye información demográfica del paciente, incluye también las condiciones, ¿verdad?, esos códigos de ICD-10 para evidenciar cuáles son las condiciones que este paciente padece. Y también incluye a quién, ¿verdad?, se le está haciendo ese referido. Cada compañía aseguradora, volvemos, tiene sus propios formularios para ser llenados. Casi todos, ¿verdad?, tienen en común que recogen básicamente la misma información, pero entre unos y otros pueden haber cambios. Así que cuando ustedes estén trabajando en una oficina, es bien importante que aprendan a conocer cada tipo de formulario que cada compañía con la cual ese médico tiene contrato, pues usted como asistente administrativo tiene que tener la capacidad de entender y conocer cómo trabajar con cada uno de esos formularios. El concepto de telemedicina se lo incluye porque es un concepto que, a pesar de que existía hace muchos años, actualmente se está viendo con mayor regularidad. Sabemos que a través, ¿verdad?, de lo que estamos enfrentando con todo esto de la pandemia y del COVID-19, es bien difícil poder llevar a cabo esos encuentros personales, así que se ha ampliado el ofrecimiento de servicios y procedimientos, bueno, más de servicios que de procedimientos, utilizando otro tipo, ¿verdad?, de contacto entre el médico y el paciente. Siempre se supone que vaya a haber una interacción, o sea, tiene que haber una retroalimentación de parte y parte, ya sea, ¿verdad?, verbal a través de una llamada telefónica, visual a través de una videollamada y no necesariamente cara a cara. Este concepto de telemedicina, ¿verdad?, incluye unos pagos para efectos de facturación que deben estar contratados con los médicos y deben estar acordados. Muchas compañías aseguradoras han ampliado el que los médicos comiencen a facturar códigos de telemedicina, pues porque se han dado cuenta que si no lo hacían, el paciente se iba a ver afectado y por lo tanto el médico no iba a poder estar ofreciendo, no iba a poder ofrecer los servicios. Cuando lo estamos aplicando más a la facturación, vamos a ver unos conceptos que solamente, ¿verdad?, vamos a ver a través de cuando usted realice alguno de los 3 tipos discutidos de facturación aquí en Puerto Rico. El número de proveedor es un número único que cada compañía aseguradora le va a asignar a los proveedores de salud o los médicos dentro de sus sistemas particulares, dentro de sus bases de datos. O sea que, por ejemplo, Triple E se le asigna un número a cada médico que tiene contratos, ¿verdad?, o tiene acuerdos con la compañía Triple S. Lo mismo ocurre con First Medical, lo mismo ocurre con lo que es MCS, lo mismo ocurre con cada uno de estos planes que incluyen cubierta Advantage. Así que un mismo proveedor va a tener tantos números de proveedores según los contratos que tenga y con qué cantidad de compañías aseguradoras. Cada compañía tiene un formato particular para ese número de proveedor. Algunos sean solamente numéricos, otros van a ser alfanuméricos, unos van a ser de más dígitos, otros van a ser de menos dígitos. Lo importante es que este número de proveedor para efectos de esa compañía en particular, ¿verdad?, tiene una asignación única, ¿verdad? Básicamente lo mismo que hacemos con los códigos, tiene un número único para identificar a ese médico dentro de su base de datos o dentro de sus sistemas. Esto beneficia la identificación del médico, identifica ese proceso, ¿verdad?, de poder procesar reclamaciones y procesar cualquier otro tipo de información entre la compañía aseguradora y el médico. El NPI, ya este término lo habíamos visto anteriormente, pero a modo de repaso, el NPI es un número único compuesto de 10 dígitos que se le asigna a cada proveedor de salud. Este número lo asigna el CMS, que es la misma organización que maneja todo lo que tenga que ver con Medicare y Medicaid a nivel estadounidense, ¿verdad?, y de sus territorios. El NPI ¿verdad?, son las siglas para lo que es National Provider Identifier y ya lo dice su nombre, esto es un identificador único y universal para cada médico, cada proveedor de salud. Las instituciones hospitalarias, ¿verdad?, esos centros que están autorizados a ejercer la medicina, también tienen un número asignado.
Un término que vamos a ver bien comúnmente a partir de este curso y cuando usted esté facturando de manera electrónica es lo que es el voucher. El voucher en español se llama remesa de pago. Esta remesa de pago o voucher es un recibo que acompaña siempre a un pago que se efectúa por servicios médicos. Cuando un facturador, ¿verdad?, hace una reclamación de cobro para un médico, cuando la compañía aseguradora efectúa el pago a ese médico, siempre, así sea de manera electrónica, siempre le va a llegar una explicativa, un recibo que le identifique, ¿verdad?, a usted como facturadora o al médico que recibe el pago, qué es, ¿verdad?, la información relacionada a qué factura se pagó, cuánto se pagó y va a incluir datos bien importantes sobre esa reclamación. Como dije, estas remesas de pago pueden ser impresas que vengan acompañadas de un cheque, como pueden ser electrónicas en el caso de que esos depósitos sean electrónicos y lo vamos a ver a través de la plataforma que utilicemos para facturar. Esto en el caso de que la facturación se haga electrónica. Estas remesas de pago, estos vouchers, le indican al proveedor qué servicio se pagó, la cantidad de dinero que se pagó, si ha habido rechazos relacionados a esas reclamaciones, razones para que se rechacen, el tipo de servicio que se reclamó y se pagó, el lugar de servicio donde ocurrió ese servicio, ese procedimiento, el número de la factura pagada en caso de que se necesite hacer referencia, la información del paciente y cuándo ocurrió ese servicio o ese procedimiento. Esa es la fecha del servicio. Es bien importante y es requisito legal que cada factura incluya una remesa de pago explicativa. Cuando hablamos del aging o envejecimiento, hablamos de un historial que el facturador va a estar recopilando durante un periodo de tiempo determinado con relación a las reclamaciones entradas, a las reclamaciones que se procesan y a las reclamaciones que se envían para esperar, ¿verdad?, un pago por facturas. Este periodo, la ley establece que se va a comenzar a contar desde el momento en que ese facturador envía esa reclamación y la aseguradora recibe la reclamación. O sea, usted la envió, tiene que esperar un tiempo, ¿verdad?, de gracia y hasta que la compañía aseguradora no recibe esa reclamación, entonces no se puede contar este tiempo, ¿verdad?, este envejecimiento. Así que a partir del momento en que un facturador envía y se recibe esa reclamación es que comienza a correr el tiempo para establecer lo que es el aging o el envejecimiento. El historial de pago es lo mismo, un historial, pero en este caso no lo recopila el facturador, lo va a recopilar la compañía aseguradora, el plan médico, de todas esas reclamaciones que recibe, que procesa y que paga. Además de todas esas reclamaciones que devuelve o deniega. ¿Por qué? Pues porque de esa manera cada reclamación se le va a asignar un número cuando se necesite llevar a cabo un proceso apelativo en el caso de un rechazo, pues ya se tenga en esa base de datos, esa compañía aseguradora tenga la información pertinente de cada reclamación. Este historial puede ser solicitado también por los médicos y es bien importante, ¿verdad? Una sugerencia es que se haga anual para que el médico conozca, ¿verdad?, si ese historial o ese récord que la compañía aseguradora tiene es compatible con el récord que guarda el facturador, ¿verdad?, y que mache, pueda parear esos envíos de reclamaciones y esos pagos de reclamaciones. Cuando vamos a llevar a cabo la facturación electrónica, se utiliza, ¿verdad?, los servicios de compañías de terceros que permiten que se lleven a cabo ese proceso de enviar y recibir reclamaciones y documentos electrónicos. Esto es el Clearing House. Estos son compañías contratadas que ofrecen esta gama de servicios para poder llevar a cabo la facturación electrónica. Y esto surge a partir del título 2 de la ley IPA, que establece que se debe tener un sistema que permita el envío, el proceso, ¿verdad?, de reclamaciones de manera electrónica para asegurar un proceso más rápido, un proceso que tal vez sea más asegurado. Así que todo esto debe estar, ¿verdad?, cualquier persona que pueda gestionar lo que son reclamaciones de cobro
por medios electrónicos debe tener acceso a alguna compañía que le funcione como clearinghouse. Y hasta aquí es todos estos términos que por el momento yo quiero que ustedes vayan conociendo y con los cuales quiero que se vayan familiarizando. Van a recibir una tarea bien simple sobre la aplicación de todos estos conceptos. Complétenla, por favor, háganmela llegar. Si tuvieran dificultades con la plataforma, pues ya les dije que conmigo no hay ningún problema. Pueden hacerlo a través de correo electrónico. Y entonces, por favor, importante para que no les aparezca tarde, siempre marquen el botoncito de Turn In para yo poder asegurarme, ¿verdad? Que busquen mi correo electrónico y pueda asegurar que yo tengo la tarea que usted me envió. ¿Ok? Cualquier duda, cualquier pregunta que les surja mientras estén viendo el video, pues no duden que pueden comunicarse conmigo o mañana durante la clase lo podemos aclarar. Linda tarde a todas.